Hola, bienvenidos sean a Sana tu vida con energía. Soy Angie, siempre muy contenta y agradecida de estar aquí. Hoy les quiero compartir el principio o ley universal de ritmo. Pero antes los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho y también a Mensajeros del Alba, formar parte de esta familia de luz, adentrarse a este mundo espiritual, elevar conciencia. El enlace se encuentra en la cajita de descripción. Estas leyes universales, principios universales, los retomo del Kybalión, que nos habla de 7. Existen autores que incluso hablan de más principios, de más leyes. Aquí lo importante es tener en cuenta que estas leyes universales son parte de una misma ley, que están interrelacionadas, interconectadas, que todas estas leyes tienen su función, su importancia. Pongamos como analogía quererte comer un pastel, una torta. Es más sencillo, si lo divides en rebanadas, poder digerirlo. Esta ley universal de ritmo, ley del péndulo, es el principio de la compensación. Todo tiene su periodo de avance y retroceso, todo fluye y refluye, el Kybalión. Esta ley va muy de la mano con la ley universal de polaridad. ¿Qué nos dice esta ley de polaridad? En la vida hay polos, pero no son más que la diferencia en grado, ¿sí? Son polos aparentes. Por ejemplo, está la temperatura, el frío y lo caliente. Podemos percibir esa polaridad, pero la diferencia es entre grados. Son parte de la temperatura, ¿sí? Es importante comprender la ley de polaridad para poder comprender el principio de ritmo y viceversa. Entonces, básicamente, este principio nos habla de que en la vida todo existen ciclos. Todo tiene un ritmo, un movimiento. Y en medida en que es el movimiento hacia la derecha, será hacia la izquierda. ¿Sí? Es muy sencillo, todos hemos notado que la vida tiene ciclos. Vemos el ciclo de la luna, el ciclo del sistema solar, los ciclos del desarrollo del ser humano, el universo en lo micro y en lo macro, vemos ciclos. ¿Sí? Aquí lo importante es hacer la distinción entre ciclos y el tiempo. Sobre todo para la parte mental, cómo el ser humano le da esa interpretación. La ciencia reconoce que el universo opera en ciclos, la medicina lo reconoce. Tienes una intervención quirúrgica, te dicen en determinado lapso de tiempo, una cuarentena, por ejemplo, se reconoce que en ese ciclo, en ese ritmo, en ese tiempo, el cuerpo, el tejido se vuelve a regenerar, por ejemplo. Las estaciones del año también habla de ciclos, de ritmo, el ritmo de la compensación. Entonces, la distinción es que no es lo mismo hablar de tiempo, como el ser humano lo tiende a interpretar, como algo lineal, y como el ciclo. Una de nuestras facultades, la facultad de la mente, es esa capacidad de poder movernos de ciclos. Por ejemplo, estamos en el año 2022. La mente tiene la capacidad de trasladarse no, al año 2021, al año 2020, 1994, etc. ¿Sí? Se puede trasladar, regresarse a un evento, recordar una situación, una experiencia, ir al pasado. Y lo contrario, la capacidad de, por ejemplo, reagendar una cita para enero del 2023. ¿Sí? Es la facultad de moverse entre ciclos. Aquí lo importante es no enfrascarse o quedarse en esos ciclos que no son del momento presente. Y el ser humano
tiene esa costumbre de venir, sí tiene esa facultad de regresar, ¿sí? Pero se engancha, se queda en ese ciclo del pasado o estar pensando a futuro y no vive en el momento presente. Y a veces, por ejemplo, el traer a nosotros un recuerdo que nos causa nostalgia, una situación de dolor, porque sobre todo el ser humano trae consigo situaciones, porque se engancha del pasado, porque le cuesta trabajo soltar a la mayoría, el pasado se engancha y trae consigo la experiencia en el momento, incluso de sentirle la emoción, de traer consigo esos pensamientos que causan dolor, que causan desánimo, porque se engancha y no suelta lo que ya no es. El pasado existió cuando fue presente. Y lo mismo pasa para con el futuro. En lugar de situarse en el aquí y el ahora, reconozco que tengo estas metas, estos objetivos, deseo hacer en este momento presente. Tiende a huirse o a escaparse a mañana lo hago. Mañana será el mejor día. Ahora sí en 2023 voy a ir al gimnasio. Mañana empiezo, ¿sí? Es importante reconocer, sí que hay momentos en que hay que tener una cita con otra persona para mañana, etcétera. Pero también reconocer cuando se está haciendo esto desde el miedo, desde el escapar, el escapismo de lo que se tiene que hacer en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Entonces es lo importante de reconocer estos ciclos. Soy consciente de que en este momento estoy en un momento desagradable, estoy pasando momentos de tristeza, de frustración, de enojo. En esa medida en que estoy teniendo esa experiencia, esta ley del péndulo, del ritmo, nos habla que en esa medida viviré la experiencia de la polaridad, ¿sí? Estoy viviendo este grado de tristeza, en esa medida viviré el grado de alegría. Aquí lo importante, y es lo maravilloso de la evolución, es que no es únicamente el movimiento pendular, sino más bien es imaginárselo o observarlo en forma espiral, ¿sí? En forma de círculo, en un movimiento que va ascendiendo, porque si no estaríamos estancados, no existiría evolución. Parte de la vida del ser humano es que llega un momento de avance, un bebé que crece y es asombroso en la manera en cómo va creciendo, se va desarrollando, llega un punto en que alcanza ese desarrollo y deja de crecer por ley, por la naturaleza tan sabia que es. Y así como también ese niño que madura, etcétera, cuando va llegando a la etapa, al ciclo de la vejez, se nota ese pequeño retroceso, el encorvarse, el incluso, por ejemplo, bajar de peso, se disminuye la estatura, ¿sí? Entonces, es así la vida. El ser humano, este cuerpo físico, mental y emocional que no somos, tiene que, por bien primero a uno mismo, hay que aprender a fluir con estos ciclos por los que este cuerpo físico, mental y emocional pasa, las etapas de la vida. Pero todos tenemos una parte divina en nosotros, tenemos la divinidad que habita en nosotros. Como existen planos, en el plano físico se percibe, se nota más este movimiento de ritmo. Puede ser un ritmo más marcado. Entre mayor se va, por ejemplo, elevando la vibración, pasando, porque los planos dimensionales no es más que eso, son diferentes frecuencias de vibración. Entre mayor es la frecuencia vibracional, el ritmo va disminuyendo. ¿A qué me refiero?
pues sobre todo hablar aquí de la parte divina que habita en todos nosotros, del todo, de aquello que no tiene nombre. Y en este sentido de polaridad, del movimiento está la quietud. Y entre mayor entremos en el estado vibracional que habita en todos nosotros, que es la quietud, es decir, es un proceso interior en el que me encuentro en mi sitio, que a pesar de que sí sé que estoy viviendo ciclos, que todos pasamos, todo ser humano, la mayoría, venimos a experimentar, cuando tomo conciencia que estoy pasando este ciclo, el cambio es interior. En todos nosotros habita esa quietud. Y entre mayor sea el nivel, el estado de frecuencia, mayor es la quietud. Incluso se dice que el todo, la manifestación, Dios, se encuentra en un estado de quietud o que su ritmo es muy mínimo. Es importante entonces siempre tener en cuenta que tenemos la capacidad de manejar estos ritmos. Es el ejemplo del mar, de las olas. A veces es más sencillo avanzar, ir a la orilla, en la analogía del mar, aprovechando la ola, que ir en contra de la ola, porque incluso hasta la ola te puede alejar, ¿sí? Es así la vida. Sí tenemos capacidad de la actitud, de crear nuestra realidad, porque creamos nuestra realidad, que es un proceso interior, ¿sí? Y también reconocer que en este plano, en esta experiencia física, aparentemente, se viven ciclos. La humanidad vive ciclos, las civilizaciones tienen sus ciclos de avance, de crecimiento y después de decadencia. ¿Para qué? Para que otra vez vuelvan a existir otras civilizaciones que florezcan y otra vez decaigan, ¿sí? Pero aquí lo importante, y les comentaba anteriormente, es que nunca es en un estado de estancamiento, siempre se va evolucionando. Entonces, primero ser conscientes de que estoy en un momento de alegría y de tristeza, tomo conciencia que viviré un momento en esa medida del péndulo de lo opuesto, ¿sí? De tristeza, el polo, dependiendo del polo. Por una parte, primero tomo conciencia de eso. Después de eso, reconozco que en mí habita la quietud, la divinidad. Es algo innato que todo el ser humano, más bien que el alma, que la divinidad tiene, que sí, que por el ajetreo de la mente, por el consumismo, por el creerse que no se tiene tiempo, enfocarse en cosas más mundanas, más materiales, son parte de la experiencia, pero no es lo fundamental. Los invito a indagar, a ver más para adentro y contactar con esa divinidad que tenemos, con la parte trascendental, interna y también al servicio del otro, al servicio en común, siempre desde la compasión y el respeto hacia cada ser, todo ser vivo, toda manifestación. Entonces, bueno, percibo que estoy viviendo este ciclo, soy consciente que viviré por ley de péndulo lo opuesto. Y una vez consciente, también me doy cuenta que elevando mi frecuencia vibracional, me puedo poner por encima de este péndulo. Es una de las maneras, por ejemplo, es la meditación. Entrar en el momento, en la concentración, en el enfoque de la atención, ya sea tomar tiempos de meditar o aprender a callar más la mente, a meditar la vida, a contemplarla. Estar más en quietud, de observar estos ciclos para que no influyan
y también puedes vivir una manera más feliz, más armónica, que es el estado natural de todo ser, del ser. Y bien, espero no me haya enrollado demasiado, les haya gustado esta ley o principio de ritmo, darnos cuenta de que en nosotros está la capacidad de poder ponernos por encima del péndulo, elevando nuestra frecuencia, tomando conciencia, tomar la ola, fluir, no en el sentido de no tener responsabilidad ante lo que hago, ante lo que pasa, no, fluir ante los ciclos, situaciones externas que vivimos, y conforme a ello avanzar e ir evolucionando. No estancarnos, que bueno, si notamos un pequeño estancamiento, es un proceso, la vida siempre nos va a invitar a evolucionar. Y sobre todo el estancamiento mental, ¿sí? Lo que les comentaba, no centrarse en el aquí y en el ahora, y estar en pasados, viviendo en presente, no que aferrándose a ciclos pasados, aferrándose a que el ciclo sea de tal manera y no fluyendo. Esa es la invitación. Si les gustó, por favor, suscríbanse. Y también a Mensajeros del Alba. Les mando un beso con mucho amor y mucho cariño. Adiós.